Fue a Corinto, ¿okay? Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. ¿Qué hacían, hermano? Trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas, ¿ok? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, ¿ok? Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. ¿Cómo era este hombre? Temeroso de Dios. Temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, ¿verdad? Oiga bien lo que hacían. ¿Qué hacían los corintios? Oían, ¿verdad? Diga conmigo, ¿qué hacían los corintios? Oían, ¿verdad? ¿Y sabe qué más hacían los corintios? Creían. ¿Qué más hacían los corintios? Creían, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que dice que además de oír, de creer, hacían algo, eran bautizados. ¿Qué eran? Bautizados, ¿verdad? Entonces estos cumplían, hermano, prácticamente con lo que el Señor quiere que se haga, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios tiene un deseo en su corazón y tiene un propósito, ¿verdad? Entonces estos cumplían con la voluntad, ¿verdad?, que Dios quiere, una voluntad perfecta. Oían, creían y se bautizaban, ¿ok? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Le habló en una visión en la noche y le dijo el Señor: no temas, sino habla. ¿Qué tiene que hacer Pablo, hermano? Hablar. No temer, sino hablar, ¿ok? No temas, sino habla y no calles, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer Pablo? No callar, ¿verdad? No callar. Dile al que está a tu lado: hermano, no tienes que callar. Vamos, dile, hermano. Elizabeth, no tienes que callar. Pastor Pedro, no tiene que callar. Hermano Isidro, no tiene que callar, ¿verdad? Tony, no tienes que callar. A ver, hermana Úrsula, no tiene que callar, ¿ok? David, no tienes que callar. Sandy, no tienes que callar, ¿verdad? Les decía el Señor a Pablo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Me llama mucho la atención, hermano. Ya me metí en el tema, hermano. Ya me estoy metiendo ahí en la historia, ¿verdad? Y se detuvo allí 1 año y 6 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo ahí metido, hermano? 1 año y medio. Detenido ahí 1 año y 6 meses, ¿verdad? 1 año y 6 meses. ¿Y qué hacía en ese año 6 meses? Enseñándole la palabra. Enseñando la palabra de Dios, ¿ok? Enseñándole la palabra de Dios. Entonces, hermano, prácticamente, ¿verdad?, el Señor nos quiere abrir los ojos, el entendimiento, para que nosotros no nos quedemos en una actitud pasiva. Mira, hermano, a veces los pastores se sienten tristes y afligidos porque se le va un miembro, porque se le van 2, porque se le van 3, porque se le van 4, porque se le van 5, porque se le va una familia entera. Pero el Señor, ¿verdad?, aunque los pastores tienen la responsabilidad de cuidar a las ovejas, el trabajo que hace el pastor, ¿verdad?, pero hay 5 ministerios: hay el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, ¿verdad?
aquí el Señor le está hablando al apóstol Pablo, al apóstol, diciéndole que no calle, que siga enseñando. Entonces, tenemos que crear, hermano, como iglesia Dios es mi esperanza, una atmósfera, ¿verdad?, de enseñanza de la palabra. Ya la tenemos, ya la hacemos, ya lo realizamos, ya lo practicamos, pero tenemos que empujar todavía más, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es que sigamos, hermano, haciendo lo que hacía la iglesia en Corintio. Oían, creían y eran bautizados. Entonces Pablo, hermano, a esos que creían, Pablo a esos que oían, Pablo a esos que eran bautizados, ¿sabe qué hacía Pablo? Empezaba a enseñarles la doctrina, la palabra del Señor, ¿verdad? Y hermano, cuando vamos viajando en la historia, hermano, del libro de los Hechos, usted sabe, si usted quiere saber cómo se movía la iglesia, usted tiene que ir al libro de los Hechos para entender cómo trabajaba la iglesia, cómo se movía la iglesia, cómo se conducía la iglesia. Ya me quitaron el reloj, hermano, allá. A ver, ahí está. Si no, me voy a perder y se me va a ir el tiempo. ¿Ok? Entonces, ellos trabajaban en esa labor. ¿Sabe, hermano, que cuando se iban, hermano, personas que no habían creído en la palabra del Señor y no se habían fundamentado en la palabra del Señor, ellos no se detenían de predicar, ellos no se detenían de enseñar, ellos no se detenían de seguir haciendo discípulos, ellos no se paraban, hermano, de seguir predicando la palabra del Señor, de seguir enseñando la palabra del Señor. Ellos seguían haciendo ese trabajo. Ellos se empujaban por seguir haciendo la voluntad del Señor. Dile al que está a tu lado, dile estas palabras, pero toca a alguien. Yo quiero que toques a alguien, toca a alguien, tócalo. Cuando tú pones la mano, hermano, tú transmites algo. Amén. Dile, tú no te tienes que detener de seguir enseñando la palabra, porque esa es la voluntad perfecta del Señor. Amén. Entonces, hermano, ellos estaban haciendo ese trabajo. Y sigue diciendo la palabra: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, y empieza a suceder una situación de cosas allí muy interesante. Pero hoy me quiero enfocar en Éfeso, hermano. Me quiero enfocar a Pablo. Dice esta palabra, este capítulo, que está predicando y enseñando, hermano, la palabra, y está entregado, estudiando la palabra, hermano, para hablar allí en Corintio. Pero no se queda Pablo en Corintio, hermano, sino que se mueve de Corintio y se traslada, dice la palabra, que navega hacia Éfeso. ¿Sabe qué hace Pablo? Se queda de Corintio. ¿Sabe qué había en Corintio? En Corintio había, hermano, una enseñanza, hermano, acerca de dioses. Pero ¿sabe qué hace Pablo? No se queda solamente, hermano, venciendo la fortaleza de los dioses, sino que Pablo navega y se va a Éfeso. Llega al lugar donde está la fortaleza, hermano, de los efesios, que adoraban a la diosa Diana, y ahora empieza a confrontar a otra fortaleza llamada Diana, ¿verdad?, de los efesios. Creo que ya se le anda bajando la pila, o le bajaste el volumen. Y empieza, hermano, a navegar y llega a Éfeso. Y cuando llega a Éfeso, hermano, empieza a enfrentarse con otro tipo de fortaleza. Pero sabe, la fortaleza no frena a Pablo de seguir predicando la palabra. Ni la fortaleza de Corintio lo frenó, ni la fortaleza de Éfeso lo iba a frenar. Él seguía predicando la palabra del Señor. Versículo 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban. ¿Qué hacían los judíos, hermano? Le rogaban. Dígalo fuerte, ¿qué hacían? Le rogaban. Le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Pero me llama la atención la actitud de Pablo, hermano, porque cualquier hermano, cualquier ministro en estos tiempos hubiera dicho: qué falta de amor tiene este hombre para no seguir enseñando la palabra. Qué falta de compromiso de este hombre para no seguir predicando la palabra. Cualquiera hubiera dicho: qué falta de compromiso de ese
pastor para seguir hablando la palabra del Señor. Pero mire qué hizo Pablo, que dice, le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas ¿no qué? Accedió. ¿No qué, hermano? Accedió. No accedió. Que dijo, no voy ahorita ya más a hablarles, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, ¿verdad? Ahora se movió hacia otro lugar, hermano. ¿Ok? Entonces mira el apóstol Pablo, hermano, él tenía que predicar en Celaya, él tenía que predicar en Irapuato, él tenía que predicar, hermano, en Salamanca, él tenía que predicar en León, él tenía que predicar, hermano, en Querétaro, él tenía que predicar en San Juan del Río, en Ciudad de México. Él tenía que moverse a predicar, hermano. Amén. Entonces la iglesia en estos tiempos, hermano, tiene que abrir su entendimiento para empezar a moverse en lo que Dios quiere que haga. Para que la gente crea, hay que hablarle, hermano, la palabra. Para que la gente, hermano, pueda oír, hay que hablarle la palabra. Si la iglesia no habla, si la iglesia no proclama, si la iglesia no testifica, no está cumpliendo la voluntad perfecta de Dios, hermano. Y se está convirtiendo, hermano, en una planta que crece pero sin fruto. Y la voluntad de Dios es que demos fruto, amén. Entonces, hermano, por eso yo ando empujando a David. David, necesito ese permiso, me urge ese permiso, David, porque me quiero ir a plantar a camino a Jofre, hermano, ahí a 11, 12 del día, a proclamar que aquí en la colonia, hermano, hay una iglesia que alaba y proclama a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios verdadero, hermano. No nada más en cuatro paredes, hermano, sino que hay que salir a empujar y hacerle saber a la gente de aquí, de las Jacarandas, de la Equidad, de la colonia Santa Clara, ¿verdad? Que hay un Dios aquí en esta colonia que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene prodigios, que tiene milagros, que tiene señales, que tiene cosas poderosas para ellos, amén. Entonces, hermano, Pablo hacía ese trabajo. Y hermano, ¿y qué vamos a hacer con la gente que llegue nuevecita? Mire, a veces los pastores se preocupan tanto por los que ya tienen 15 años, 20 años, hermano. Yo digo, ¿cómo es posible que se sigan preocupando por esos que tienen tantos años? Hay que preocuparse por los recién bautizados para enseñarles doctrina. Hay que preocuparse por los recién convertidos para enseñarles la palabra de Dios, para que crean, crezcan, se desarrollen y ellos empiecen, hermano, a ser más discípulos para extender el reino de los cielos, amén. A veces los pastores están tan afligidos por la aflicción de la oveja que está padeciendo, hermano, cuando el Señor no tiene un trato a la oveja, para que la oveja aprenda a tener fe, para que la oveja aprenda a caminar, a seguir pareando, a seguir dando lana para hacer que el reino se extienda, hermano, amén. ¿Sí me entiende? Le tengo que cambiar el chip, hermano, porque usted y yo tenemos 18 años aquí en la iglesia. Ya no le puedo hablar como niño, ya le tengo que hablar como adulto, amén. Entonces Pablo, hermano, dice, sino que se despide y se va para Éfeso. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba. Bien, pero mire, me llama la atención cómo enseñaba la palabra este hombre. ¿Sabe cómo le enseñaba? Diligentemente. Yo digo, hermano, he entrado en un momento donde digo, tengo que estar conectado y estar leyendo, estar estudiando. No puedo perder el tiempo, porque cuando menos lo espero me dicen, ahora predica aquí. Cuando menos lo espero me dicen, ahora predica allá. Cuando menos lo espero me dicen, ahora ven, comparte acá. Y yo digo, ay, si no estoy preparando orando, si no estoy preparando estudiando, si no estoy preparando leyendo la palabra, conectado con el Señor, hermano, me van a agarrar desprevenido y no voy a saber cuando me quieran mandar que zarpe para ir a Éfeso, hermano. Porque sabe que algo sucedió en Éfeso, hermano, ¿verdad? Estoy hablando de la historia.
El pastor tiene que estar preparado a que no solamente en la iglesia pueda predicar. El hermano Isidro tiene que estar preparado para que no solamente en la iglesia pueda enseñar. Elizabeth tiene que estar preparada para que enseñe la palabra también en otros lados. Carlos tiene que estar preparado. Carlos necesita, el pastor necesita gente que nos ayude a orar, gente que nos ayude a interceder, gente que nos esté cubriendo, que nos esté protegiendo, no que nos esté apedreando, no que nos esté apilando y llenando de piedras, hermano. Llénanos de oración, llénanos de ayuno, llénanos de poder, llénanos de autoridad, llénanos de gozo, llénanos de poder, llénanos de libertad, llénanos de victoria, para que hablemos con denuedo, como debemos de hablar, el misterio del evangelio, ¿verdad? Por el cual somos embajadores en cadenas, para que con denuedo hablemos de él como debemos de hablar. ¿Cuánto dicen amén? No se espante, hermano, le tengo que abrir los ojos, porque si no se los abro me van a regañar. Amén. Entonces llega a Éfeso, ¿verdad? Y hay muchas cosas que suceden ahí. Él es bautizado, este hombre que hablaba diligentemente la palabra del Señor es bautizado en el bautismo de Juan, ¿verdad? Versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente, ¿verdad?, a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Pero yo me quiero ir a Éfeso, hermano, porque algo muy interesante sucede en Éfeso. Dice, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Estoy en Hechos capítulo 19, versículo 1. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No se me quede en el bautismo del Señor Jesús, ¿verdad? Pablo se da cuenta de que estos son nuevos creyentes, nuevos discípulos, hermano, y cuando los encuentra, hermano, no se queda nada más estático sin enseñarles. Se da cuenta que ellos han aprendido solamente el bautismo de Juan de arrepentimiento. Se da cuenta que ellos, hermano, no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Se da cuenta que en ellos no hay el conocimiento que tienen que recibir, el poder de Dios. Se da cuenta que en ellos hay necesidad. Se da cuenta que ellos necesitan al Espíritu de Dios. Se da cuenta que en ellos requieren el poder para aprender a hacer la obra de Dios. ¿Y sabe qué hace Pablo? Se queda de manos cruzadas y no hace nada. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? No. ¿Sí? ¿Sí se queda así? No, hermano, no se queda de esa forma. Se da cuenta de la necesidad que hay. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hacía esa gente? Hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos, por todos, unos 12 hombres. ¿Cuánta gente era, hermano? 12. Eran 5,000. No. Eran multitudes. No. Eran multitudes, hermano. ¿Sabe qué persigue a la gente? Multitudes. Quiere ver gente, quiere ver lleno, pero no quieren poner la mano para que la gente reciba el Espíritu Santo. No quieren poner la mano, hermano, o gastar el tiempo para enseñar doctrina. No quieren poner la mano, hermano, para que los nuevos creyentes reciban el poder. Eso es lo que Dios quiere transformar, nuestra forma de pensar, ministros. Eso es lo que Dios quiere cambiar, nuestra forma de pensar. Pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros. Dios quiere poner el Espíritu Santo que Cristo prometió a través del mensaje que el Padre le dio. Quiere imponer el Espíritu Santo en los nuevos creyentes, para que los nuevos creyentes reciban el poder, para que profeticen, para que hablen en lenguas, para que se muevan en los dones del Espíritu, para que disciernan cuando haya hechicería, cuando haya brujería, cuando haya cosa inmunda que quiera dañar la iglesia, hermano. Amén o no amén.
Pero me llama la atención porque allí en Efeso, hermano, estaba viendo un avivamiento poderoso. Me llama la atención porque allí en Efeso se estaba moviendo algo poderoso, hermano. Si se movió en Efeso, hermano, se puede mover aquí también. ¿Cuántos dicen amén? Si sucedió en Efesio, también aquí puede suceder, hermano. Y sabe, Dios quiere hacerlo, hermano, pero quiere tu disposición y mi disposición. Quiere tu responsabilidad y mi responsabilidad. Dios no va a depositar poder, ¿verdad? Oiga bien, Dios no va a depositar poder en alguien que no es responsable. Dios no va a depositar poder en alguien que no es responsable. Dios va a depositar poder en alguien que es responsable, que está dispuesto a rendirse, que está dispuesto a padecer, que está dispuesto a sufrir, que está dispuesto a cargar la cruz. Y en ese sí va a poder, hermano. ¿Cuántos quieren poder? Yo quiero poder para poder hacer más discípulos para el reino de Dios. Ese es el enfoque, hermano. Pero sigo más adelante. Eran por todos unos 12 hombres, hermano, que estaban allí hablando lenguas y profetizando. Amén. ¿Cuántos quieren ver ese mover el sábado, hermano? Amén, amén. No, yo no me quiero esperar el sábado, yo lo quiero ver ahorita, hermano, ya. ¿Amén o no amén? Sí. No, hermano, pero me dice así como que no está muy convencido. Con convicción, hermano. Porque estos oían, creían y se bautizaban. Oye, cree. A lo mejor ya estás oyendo, pero falta creer. Pero bueno, y entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. ¿Cuánto tiempo habló, hermano? 3 meses. 3 meses. Dile que está a tu lado. 3 meses, hermano. 3 meses, hermano. Hablando la palabra. 3 meses enseñando la palabra. 3 meses discutiendo. 3 meses persuadiendo, 3 meses enseñando, 3 meses proclamando, 3 meses testificando, 3 meses hablando el evangelio del reino de Dios, 3 meses hablando del reino, 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, hermano. Amén. Y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 9, y aquí viene la parte que a mí me sorprende, hermano. Ya lo tiene ahí, versículo 9, ¿lo tienes ahí, Saulito? Amén. ¿Qué dice ahí, versículo 9, hermano? ¿Lo podemos leer? Nada más esa palabra. Vamos a leer todo el versículo 9. A la de 3. 1, 2, 3. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó. ¿A quiénes separó, hermano? ¿A quiénes separó? Mire la visión de este hombre. Él sabía quiénes eran los discípulos. Él identificaba quiénes sí eran discípulos. Él conocía y tenía discernimiento quiénes sí eran discípulos. Y apartó a los discípulos. ¿verdad? Hasta ese grado tenemos que llegar, hermano, de identificar quiénes sí son discípulos y quiénes no son discípulos. Porque si pasa así, hermano, en la iglesia. Le tengo que abrir los ojos, hermano. A veces creemos que todos los que estamos en la iglesia somos discípulos, pero no, hermano, a veces no es así. ¿Ok? Abra los ojos, hermano, porque luego si llega el enemigo, hermano, Satanás es muy astuto. La Biblia nos enseña, nos dice, se va a disfrazar como ángel de luz, se va a meter, ¿verdad? Va a ser como oveja, ¿verdad? Se va a disfrazar como oveja, pero por dentro va a ser un lobo rapaz. Y va a querer dispersar el rebaño. Yo viendo lo que le digo, hermano, pero a veces nos perdemos, hermano. Pero bueno, se endurecieron, hermano. Esa gente se endureció. No quisieron oír la palabra. No quisieron creer. Y hasta maldicieron el camino. Y Pablo dijo: aquí yo ya no puedo entrar. Ahí nos vemos. ¿verdad? Ahí nos vemos. ¿Sí, hermano? ¿Sí me sigue o no me sigue? ¿Ok?
Por eso nosotros tenemos que estar bien conectados con el Señor, hermano, haciendo la voluntad correcta, perfecta del Señor. Sigo más adelante, hermano. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Versículo 10. Así continuó por espacio de ¿cuánto tiempo, hermano? De 2 años. 2 años. Primero se aventó 3 meses. Después se echó 2 años. Ya llevaba 2 años, 3 meses. Pero en Corintios se aventó más tiempo, hermano, enseñando la palabra del Señor. Estoy hablándole de historia, ¿ok? Estoy hablándole de historia. Amén. Entonces, hermano, eso nos habla a nosotros que nosotros tenemos que movernos en esa forma de trabajo que hacía el apóstol Pablo. Tenemos que movernos, ¿verdad? La hermana Nadia está enseñando a los chiquitos ahí. Tiene que seguir empujando para enseñar a esos chiquitos ahí, ¿ok? ¿Verdad? Hay que seguir empujando la oración para que siga moviéndose la enseñanza de los niños. Hay que seguir clamando, intercediendo en la oración para que se siga moviendo la enseñanza en los jóvenes, hermanos. ¿Sabe qué? Yo traigo una idea. Quiero en esta vigilia darles participación a los jóvenes, adolescentes, para que me ayuden a orar en la intercesión. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Necesitamos la ayuda de los adolescentes jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? A ver cuántos hay aquí. Bueno, aquí nomás está Ángel, está Israel, ¿verdad? Está Eve, está Rebeca, bueno, Abby, está acá Abby. Necesito su ayuda, muchachos. Pedro, ya está el pastor Pedro, ¿verdad? Necesitamos su ayuda. ¿Cuánta hermana? También la hermana Nadia se apunta, el hermano Tony también. ¿Tú qué necesitamos? Necesitamos su ayuda para hacer este trabajo, para seguir orando y para empujar. Y dice la palabra, ¿verdad? Miren lo que sigue sucediendo. Voy un poquito más rápido, hermano, por cuestión de tiempo. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Ok? Pues necesitamos hacer eso, hermano. A ver, no, amén, hermano. Y saben, esto se hace con oración. ¿No te dicen amén? Esto se hace con ayuno. ¿Sí? Esto se hace, hermano, con estudio de la palabra. Y estar ahí metido, hermano, clamando, rogando, suplicando, invocando, pidiéndole al Señor: danos poder, Señor, para proclamar la palabra. Danos poder, Señor, para hacer prodigios, señales, milagros. Danos poder, Señor, para hacer tu obra, Padre, porque no podemos solos. Amén. Bueno, sigo más adelante. Por cuestión de tiempo tengo que avanzarle así rápido, hermano. Versículo 19 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de ¿quién? El Señor. No es mi palabra, hermano, la que va a crecer.